Es un gusto saludarles, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Mario Milián. Saludo con grande gozo, con grande alegría a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, el Remanente, y a todos aquellos que por este medio tienen la humildad de escuchar estas reflexiones. Estoy delante de la presencia de Dios y delante de ustedes para poder continuar con este maravilloso tema o esta serie titulada Jesús, autor y fundador del cristianismo. Hemos avanzado ya y estamos en el área de las enseñanzas de Jesús. Y en esta ocasión nos corresponde estudiar la parte número 8 de esta área de las enseñanzas de Jesús. Para ello nos vamos a basar en los versículos 31 y 32 del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Acompáñame a orar por un momento en esta ocasión y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado Señor. Pedimos tu santa y bendita presencia a través de tu Santo Espíritu, para que lo que tu palabra nos enseñe, oh Dios, sea conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús, bendito seas para siempre, Señor. Gloria a Jesús. Los cristianos no tenemos alegría más grande que poder estudiar el consejo de Dios a través de su palabra. En esta ocasión me corresponde abordar un tema, considero bastante complicado de abordar, bastante difícil en todas las épocas, pero si Jesús dio la enseñanza, esto significa que nosotros también la tenemos que abordar. Y además de eso, en primer lugar es para mi vida y también para la suya que me va a escuchar. Dice Mateo capítulo 5 versículo 31 y nos habla sobre el divorcio. ¡Qué tarea más difícil! Dice así: también se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Esto lo encontramos en la Biblia, por supuesto, y el versículo 32 dice lo que le he llamado el versículo clave y a lo cual usted y yo debemos de apropiarnos, porque esa es la nueva enseñanza de Jesús. Y Jesús dice en el versículo 32, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Para poder hablar de divorcio, tenemos que hablar o saber y conocer que la palabra de Dios ha establecido el matrimonio, o más bien dicho, que el matrimonio, o sea, la unión del hombre y la mujer, con el fin de honrar a Dios, obedecer sus mandamientos, nació en el corazón de Dios. Entonces, para que haya divorcio, antes tuvo que haber habido matrimonio entre un hombre y una mujer. Quiero decirle, mi hermano, que no olvidemos que en el versículo 17 de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo
Jesucristo nos enseña con mucha claridad que Él no vino a abolir la ley, sino Jesucristo vino a darle su perfecto valor, a enseñarnos a obedecerla. Y esto es lo que nos debe de gobernar a nosotros en este tiempo. Lo del Antiguo Testamento, déjeme decirle, fue totalmente consolidado, confirmado por la enseñanza de nuestro amado Jesús. Muy bien. Antes de hablar entonces de las consecuencias del divorcio, hablemos por un momento el plan de Dios para el matrimonio. La Biblia, la palabra del Señor desde el libro de Génesis, dice de que al principio Dios hizo un hombre y una mujer, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Quiero ilustrar de esta manera. Cuando en el principio el Señor estableció entonces esta unidad del hombre con la mujer, si queremos verlo desde este punto, en el corazón de Dios y en el corazón del hombre, hombre y mujer, la criatura de Dios, no existía la ocasión, déjeme decirle, ni en el pensamiento ni en el corazón de ellos, el deseo de cambiar a su pareja, pues Dios lo estableció. Adán aceptó, la mujer aceptó el plan de Dios y se unieron con, debo decirlo, con amor perfecto de Dios. Cuando hablo de esto, mis hermanos, y yo pudiera ilustrar de una manera común, de una manera sencilla, el matrimonio, que hemos dicho que el matrimonio en el plan de Dios, déjeme decirle, es un hombre para una mujer para un hombre, y el divorcio prácticamente no cabe en esto. Muy bien. Muchos de nosotros, para hacer un pequeño ejemplo o dar una ilustración, yo pienso que la mayoría de nosotros conocemos químicos, llámese Poxipol, llámese Poximil, y especialmente los que trabajan fibra de vidrio. Sabemos que son dos químicos diferentes, a veces son líquidos, a veces son unas pastas. Pero de alguna manera existe un líquido o una pasta y existe otro componente, otro químico que nosotros le conocemos como un catalizador, que para que los dos funcionen, para que lo que nosotros queremos, debemos de unirlos o debemos de juntarlos. Y cuando nosotros unimos estos dos químicos, déjeme decirle que después de estar bien mezclados, llegan a ser un solo, sea un recipiente, lo que se haya hecho con esos dos químicos, y considero que nadie es capaz de volver a separar aquellos químicos. Se hacen una sola cosa, se hacen un solo instrumento, una sola vasija, un solo aparato, lo que se haya hecho con aquellos dos químicos. La Biblia, la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dice que desde que el hombre y la mujer contraen matrimonio, ya no son más dos, sino uno solo, porque lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esto es el matrimonio. Considerando, comparando con los químicos que le puse como ejemplo,
Déjeme decirle entonces que cuando un hombre y una mujer nos comprometemos delante de la ley terrenal, permítame decir esto primero, plasmamos nuestra firma y juramos ante muchos testigos que estamos comprometidos el uno con el otro, delante de la presencia de Dios, y recibimos la bendición a través de un ministro, y luego nosotros nos comprometemos delante de Dios, delante de la sociedad. Déjeme decirle que si nosotros pudiéramos verlo como los químicos que yo le comparé, un matrimonio no se puede volver a separar el uno del otro. Al igual que los químicos, que después de haberlos mezclado, hecho uno solo con los dos, se hace uno solo en su totalidad, que no es posible volverlos a separar. Como anhelo en mi corazón que veamos de esta manera el matrimonio, y entonces ahora sí podemos comprender lo que Jesús nos está enseñando. Porque Jesús está diciendo que se dijo, está escrito prácticamente, que cuando un hombre se separa de su esposa, que le dé un certificado de divorcio. Es preocupante. Déjeme decirle que me preocupa decirlo, y mi anhelo es decirlo con tanta claridad. Si Jesús abordó en sus enseñanzas, en esta maravillosa área de las enseñanzas, si Jesús abordó este tema, es porque es una necesidad de la humanidad, de el entonces de Jesús, de ahora en este tiempo que usted y yo vivimos, y lo será hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Pero déjeme decirle lo siguiente: aun cuando la Biblia en el Antiguo Testamento aparezca que esto está autorizado por Dios, nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que seguimos las enseñanzas de Jesús y reconocemos que Dios es el mismo desde el principio, porque Él no tiene principio ni tiene fin, pero Él es el mismo por los siglos de los siglos, nosotros debemos de reconocer que Dios en nada puede cambiar. Lo establecido por Dios permanece para siempre. Lo que aparece en muchas ocasiones en el libro al que nosotros le llamamos Sagradas Escrituras y que nosotros conocemos como la palabra de Dios, es cierto que lo dicho y lo establecido por Dios es palabra de Dios. Pero también podemos encontrar, y quiero que ponga una atención especial a esto, podemos encontrar en la Biblia, en los escritos sagrados, déjeme decirle, lo que reflejan las sociedades en las diferentes épocas, los pueblos, las naciones. Aún debemos de reconocer también que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, estamos contados dentro de esto que se refleja. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana, que cuando nosotros hablamos de lo que reflejan es porque estamos hablando de una inmoralidad prácticamente delante de la presencia de Dios? Cuando a Jesucristo le hicieron esta pregunta, Él da una respuesta maravillosa, porque le dicen a Jesús que Moisés es el que permitió darle una carta de divorcio a la mujer. Y Jesús tiene una respuesta tan preciosa para ese tiempo, posible o seguramente ofensiva en esa época, y para muchos que no estén viviendo
bajo las reglas y los mandamientos de Dios en este tiempo es ofensiva también. La respuesta de Jesús a la sociedad, al pueblo, a las leyes establecidas, aún para los cristianos, los hijos de Dios, y podemos decirle de esa época y de esta época, la respuesta de Jesús fue que por la dureza de nuestros corazones, Moisés permitió que el hombre pudiera separarse de su esposa y darle un certificado de divorcio. Sin embargo, Jesús dice que en el principio no fue así. Amado y amada, usted que me escucha, le he dicho en las reflexiones anteriores que el versículo clave para nosotros en las enseñanzas y especialmente en estos mandamientos que Jesucristo nos está transmitiendo su nueva enseñanza, el plan que Él nos trae para que nosotros lo cumplamos. El versículo clave en esta ocasión es el versículo 32. Pero yo os digo, dice Jesús, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, aparece una palabra y dice, a no ser en el caso de una unión ilegal. Todos nosotros sabemos que cuando Jesús está hablando en aquel entorno, en aquel contexto que está rodeando a Jesús, el pueblo tenía prohibiciones de unirse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Hay muchas interpretaciones de este pasaje. Lo cierto es que nunca se va a referir a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Nosotros cuando escuchamos, a no ser por causa de fornicación, de infidelidad, de concubinato, nosotros prácticamente llevamos el pensamiento, le damos la interpretación que tenemos en nuestra cultura y en lo que a nosotros nos rodea. Jesús se está refiriendo a lo que Dios había establecido para su pueblo. ¿Ha cambiado? Por supuesto que no. En este tiempo, la Sagrada Escritura nos advierte, nos dice a nosotros que si nosotros somos luz, la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunicación, ninguna relación, ninguna comunión. Entonces nosotros debemos de ser responsables y contraer matrimonio de acuerdo a una fe que nos lleva a la presencia de Dios. Los pueblos pasados, en el tiempo en que Jesús está hablando, los pueblos tenían muchos dioses, posiblemente hoy, pero no voy a hablar de eso. Los pueblos tenían muchos dioses, diferentes creencias, y Dios le había pedido a su pueblo escogido que no se mezclaran con esas personas. Hoy, el mismo mandamiento tiene Jesús para nosotros. Por eso Él dice, pero yo les digo, en otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, amados oyentes, para obedecer a Dios, para obedecer su santa y bendita palabra y mantenernos nosotros bajo esos parámetros establecidos desde el principio, confirmados, habiendo recibido su pleno valor los mandamientos de parte de Jesús, para que usted y yo los practiquemos, nosotros debemos de abrir nuestros oídos, disponer nuestro corazón a la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado. Pero yo les digo, esta palabra de Jesús, Jesucristo entonces ahora apela a la conciencia, al conocimiento, al corazón de cada uno de nosotros, las criaturas humanas, tanto al hombre como a la mujer.
A ambos Jesucristo está apelando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos amamos, respetamos a Dios, respetamos a nuestro prójimo, ni el hombre quiere ser la ocasión de que la mujer se encuentre en pecado, ni la mujer quiere que el varón se encuentre en pecado. Porque número uno es que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos dentro del matrimonio y que el divorcio, Jesucristo lo ha dicho claramente. Jesucristo ha dado a conocer lo mandado por Dios en el principio. Si usted y yo le damos una lectura a la primera parte del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, nosotros podemos encontrar una enseñanza maravillosa de Jesús. Jesucristo apela al corazón mismo de Dios, a lo que en el principio fue establecido. Y Él dice que en el principio no fue así. ¿Por qué habla Jesús del principio? Porque eso es lo establecido, lo dado por Dios. Amados oyentes, usted que me escucha, dije que abordar el tema, esta enseñanza del divorcio, se vuelve algo escabroso, porque me pueden estar escuchando muchos que tienen este grave inconveniente o problema. Si ya está divorciado, mi amado y mi amada, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, dice que en los escritos muy antiguos aparecía que el hombre o la mujer sí se pueden separar, pero deben de permanecer solos. Repito, por si usted se quedó con duda de lo que dije, en los manuscritos muy antiguos aparecía esta frase de que el hombre y la mujer se podían separar, pero tenían que permanecer solos. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos vuelve a repetir esta maravillosa enseñanza en el Nuevo Testamento. Esto no significa, escuche lo que digo, esto no significa que si alguien ha cometido este error, no significa que usted se sienta señalado, no significa que usted se sienta acusado. Sabe, mi amado y mi amada, el propósito de estas enseñanzas, de darle vida a esta enseñanza de Jesús, es para que usted y yo podamos tomar una decisión correcta conforme a la voluntad bendita de Dios. Usted está divorciado, mi hermano y mi hermana, sabe, no piense volverse a casar, sea varón o sea mujer. No piense en volverse a casar. La invitación que le tengo es, solamente podemos pensar que la vida en este mundo es pasajera y no vale la pena morir en pecado que la Biblia prohíbe, sino vale la pena consagrar nuestra vida al Señor y llegar aquel día delante de la presencia de Dios con una solvencia espiritual, que el Señor en su amor nos otorgue la vida eterna. Si usted que me escucha tiene un problema tan serio que al estarme escuchando me puede usted decir o puede hablar en su conciencia y decir, este hombre porque no sabe los problemas que yo tengo. Sabe, mi hermano y mi hermana, no hay problema, no hay nada que Jesús no lo haya superado por usted y por mí. Él superó todo. Si es un caso de infidelidad, el mandamiento de Jesús, bien establecido, es el perdón. Es que para perdonar de corazón y conforme
al plan y propósito de Jesús, esto no es nada fácil. No es fácil porque nos lleva a lugares celestiales, nos lleva a niveles maravillosos, una vida espiritual en plena comunión con el Señor. Cuando Jesús entonces establece, habla del principio, de lo ideal para cada uno de nosotros, de lo que nació en el corazón de Dios, Él lo que está diciendo es: no abandonemos lo mandado por Dios. Concluyo diciéndole en esta ocasión, leamos el pasaje bíblico, apropiémonos del consejo de Jesús. Si un hombre separado de su esposa está en peligro de cometer adulterio, si una mujer separada de su esposo está en peligro de cometer adulterio, y eso es por decisión de nosotros los seres humanos, el mandamiento de Jesús es: no lo haga. No fue así en el principio, y repito, y el principio es lo ideal de Dios para nuestro bien. Como dice la Sagrada Escritura, soportándonos unos a otros, que ambos podamos tener la voluntad de poder obedecer a Dios, de perdonarnos, pero sobre todas las cosas, casados y casadas, cuidémonos el uno al otro, protejámonos en gran manera, hagamos sacrificio el uno por el otro para no caer en este problema tan serio que muchos matrimonios han caído en este problema. Que Dios nos guarde, que Dios nos defienda, que usted sea varón, que usted sea, permítame decirle, el Cristo para su esposa, porque la Biblia dice que los maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Sí, mi amada hermana, usted mujer, no deje esta responsabilidad solo en el varón. Póngase en el mismo lugar. Ame a su esposo como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Usted debe de dar su vida por su esposo, debe de sacrificarse. Le recuerdo, dos químicos cuando se unen, imposible separarlos y volverlos a ser los líquidos que antes eran. Un hombre y una mujer unidos por el matrimonio, bajo la dirección y las ordenanzas dadas por Dios, le puedo garantizar, imposible volverlos a separar. Son casados. ¿Hasta cuándo? Hasta que comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús. Lleguemos juntos, mis hermanos. Los casados lleguemos juntos delante de la presencia de Jesús. Y los solteros y solteras, órenle muchísimo al Señor, para que cuando usted asuma esta responsabilidad, este compromiso, nunca se olvide, es delante de Dios, delante de la sociedad, y para vivir de acuerdo al plan de Dios, usted y yo, todos debemos de dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Nunca olvidemos, en toda la Biblia, en toda la Sagrada Escritura, cuando usted la lea, amor y fidelidad no pueden separarse, mis hermanos. Repito, nunca olvidemos, mis hermanos, cuando usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar
amor y fidelidad, jamás, jamás nosotros podremos separarlos. No, amor a Dios, amor al prójimo, fidelidad a Dios, fidelidad al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo, mi esposa, su esposo, sus hijos, la iglesia, la sociedad. Y entonces, amor y fidelidad son inseparables, según esta santa y bendita palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Que esta enseñanza nos comprometa a buscar más y más de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todos los matrimonios, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, los inconvenientes que tengan los matrimonios, Dios. Y pongo en tus manos a cada hijo, a cada hija tuya, aquellos que ya han cometido, oh Dios, esta debilidad de divorciarse, Dios amado. Perdónales, mi Dios, y haz que restauren su matrimonio, Dios Todopoderoso, o que consagren su vida para honrarte y glorificarte. Y a todos los que estamos, Señor, casados y casadas, ayúdanos, Señor, para poder vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Reconocemos que solos no podemos, pero con tu ayuda, Señor, somos más que vencedores. Bendigo a toda la juventud, Dios amado. Bendigo a tus hijos y a tus hijas que aún están solteros y solteras, Dios, para que las decisiones que ellos tomen, las tomen bajo la dirección de tu santa y bendita palabra. Un saludo, un abrazo para todos, que Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos.